Buenas tardes, mi nombre es Luis Carlos Bohórquez, coordinador de cooperación académica del DEA de Colombia. Nuevamente les agradezco por su participación en esta sesión informativa. Les recordamos que esta sesión está prevista para los interesados en participar en el programa DEA de Colfuturo. No resolveremos preguntas correspondientes a otros programas de becas. Al final, pues les daremos los datos de contacto a las personas interesadas en recibir información sobre otros programas. Sin más preámbulo, entonces, vamos a dar inicio a la sesión con respecto a la convocatoria DEA de Colfuturo 2019. En esta sesión trataremos 5 puntos. En un primer momento les voy a contar un poco qué es y qué hace el DEAD. Luego vamos a revisar cuáles son las razones, cuáles son las buenas razones por las que ustedes deberían escoger estudiar en Alemania. Luego revisaremos los requisitos y pasos generales para estudiar en Alemania. Conoceremos detalles acerca del funcionamiento de la convocatoria DEA de Colfuturo 2019 y cerraremos con una serie de enlaces y más información para todos los interesados en una estancia académica en Alemania. Iniciando entonces, muchos de ustedes pues ya seguramente están familiarizados. La sigla DAAD corresponde a Servicio Alemán de Intercambio Académico. Nuestro papel es representar a las universidades alemanas alrededor del mundo y promover la educación y la investigación en estas universidades. Somos una organización sin ánimo de lucro, financiada por diferentes ministerios del gobierno alemán, y esta financiación permite que apoyemos a más o menos 130.000 becarios a nivel mundial cada año a través de más de 200 programas. Esto permite que afirmemos que somos la organización más grande del mundo en cuanto a financiación de intercambio académico. Acá, pues brevemente, vemos cómo está distribuido el DAD alrededor del mundo. Son 57 centros de información similares al que existe acá en Bogotá, 15 oficinas regionales que tienen un ámbito mucho más amplio y 2 oficinas centrales que están ubicadas en Alemania. Esto pues permite que tengamos cerca de 500 representantes en más o menos 100 países. Y acá en Colombia pues no estamos únicamente en Bogotá, también tenemos representantes en las ciudades de Medellín y Cali, asistentes de idiomas que promueven la enseñanza del alemán y la cultura alemana en diferentes universidades y regiones del país, embajadores científicos y jóvenes embajadores que también pues, nos apoyan en tareas de difusión de los beneficios que puede otorgar la educación y la investigación en Alemania. También promovemos docentes de largo plazo y centros de excelencia en investigación, como es el caso del CEMARIN, Centro de Investigaciones Marinas en Santa Marta, y CAPAZ, Centro Colombo-Alemán para la Paz en Bogotá. Perdón. Ahora bien, ¿por qué es una buena razón estudiar en Alemania? Acá en este mapa ustedes van a poder identificar las ciudades universitarias. Como pueden ver, están distribuidas por todo el país en los 16 estados federados. Seguramente ustedes conocen que Alemania se caracteriza por un excelente sistema de educación superior y por una larga tradición en investigación, con una gran ventaja, y es el hecho de que el 95% de los estudiantes están matriculados dentro del sistema público, y este sistema público ofrece educación gratuita o con costos muy bajos. Por otra parte, pues hay una oferta académica muy amplia en todas las áreas del conocimiento, y aquí pues aprovechamos para contarles un poco acerca de los tipos de universidades. Básicamente tenemos 3 tipos de universidades. Están en primer lugar las universidades clásicas, que ustedes van a identificar con las siglas TU o simplemente U, Universität y Technische Universität. Estas universidades tienen un carácter mucho más científico y son las que se encargan de formar a las personas que quieren una carrera académica a largo plazo, una carrera docente y demás. Una segunda categoría son las universidades de ciencias aplicadas, identificadas por el nombre Fachhochschule. En este caso, son universidades que, siendo de excelente calidad, también tienen la posibilidad de ofrecer un vínculo mucho más estrecho, mucho más concreto con el ámbito laboral de la respectiva profesión. En este caso, por ejemplo, los profesores, además de demostrar una excelente cualificación, también deben demostrar una experiencia laboral relevante en el ámbito de formación en el que están involucrados. Una tercera categoría son las escuelas superiores de arte y música, que pues conocerán por su nombre Kunsthochschule, y que por supuesto pues el nombre define claramente cuál es el ámbito de formación. Pero continuando con las ventajas que tiene el hecho de estudiar en Alemania,
podemos mencionar que hay una tendencia internacional creciente en las universidades alemanas. Cerca del 12% de los estudiantes matriculados actualmente provienen de diferentes países. Y en el caso de Colombia, actualmente 3.280 estudiantes colombianos se encuentran inscritos en universidades alemanas. Este entorno internacional favorece que los estudiantes puedan no solo tener contacto con investigadores, empresas locales e internacionales, sino también promueve que logren una experiencia intercultural y que incluso pues, puedan aprender otro idioma, además de inglés, alemán, pues probablemente en el contacto con sus compañeros o con sus docentes puedan incluso aprender otras lenguas. Ya concentrándonos un poco en los requisitos y pasos generales, esta sección normalmente la distribuimos en tres requisitos básicos. Por un lado está el requisito correspondiente al idioma. En Alemania es posible estudiar tanto en alemán como en inglés. Nos gusta resaltar que no es un requisito, no es obligatorio saber alemán para poder estudiar en una universidad en Alemania, dado que estas universidades, en coherencia con el interés de aumentar la llegada de estudiantes internacionales, cada vez aumentan también la oferta de programas internacionales, es decir, programas que se ofrecen parcial o completamente en inglés. En este momento hay cerca de 1.900 programas de esas características, particularmente en el nivel de maestría. Por supuesto, pues sigue siendo bastante amplio, muy amplio, el número de programas ofrecidos en alemán, y en ambos casos el requisito de idioma, el requisito específico, es decir, el certificado y el puntaje dentro del respectivo certificado, va a ser definido por cada una de las universidades. Pero en todos los casos normalmente se va a requerir la presentación de alguna de las pruebas oficiales que corresponda al respectivo idioma. Con respecto al segundo requisito, el nivel académico. Entonces, para el caso de maestría, normalmente es suficiente contar con un título de pregrado colombiano con al menos 4 años de duración, otorgado por una universidad debidamente reconocida. Y para el caso de doctorado, normalmente se va a requerir un título de maestría. En casos excepcionales, es posible que algunas universidades o institutos de investigación acepten estudiantes directamente en el doctorado sin tener título de maestría. Pero en estos casos, pues obviamente el interesado deberá realizar la averiguación, la indagación correspondiente acerca de la viabilidad de esa propuesta. El tercer requisito es el que se refiere a la financiación de los estudios. Entonces se estima, hay un valor estimado de 8.640 euros anuales como monto necesario para una persona que quiera estudiar en Alemania. Ese valor corresponde a 720 euros mensuales. Ese es el monto que se ha estimado como suficiente o necesario para que una persona pueda sostenerse como estudiante en Alemania. Por supuesto, pues hay varias formas de soportar esa financiación. La más frecuente va a ser, por supuesto, con recursos propios del candidato, del futuro estudiante, pero también puede ser a partir de una beca del DAD o una beca otorgada por alguna otra organización. En este caso, pues la alianza DAD con el Futuro, por supuesto, tiene previsto que los beneficiarios obtengan un monto suficiente para cumplir este requisito. Acá continuamos mencionando ventajas para los estudiantes. Ya indicamos previamente que los estudiantes se benefician de matrículas bajas o estudios sin cobro de matrícula, pero lo que sí existe normalmente es el pago de una cuota administrativa, que normalmente no supera los 180, 300 euros como máximo. Esa cuota administrativa revierte en beneficios para el mismo estudiante a través del otorgamiento del denominado Semester Ticket, que es básicamente una identificación personal que permite el acceso más o menos libre, abierto al sistema de transporte público en todas sus modalidades, descuentos en la mensa, el comedor universitario y descuentos en diferentes actividades culturales, deportivas y recreativas. Y en este punto pues también aprovechamos para mencionar que la visa de estudiante en Alemania ofrece la posibilidad de que el titular de esa visa pueda trabajar hasta 120 días de tiempo completo o 240 días de medio tiempo por año durante el periodo de estudios. Ahora, dentro de una oferta tan amplia de programas académicos, por supuesto, pues son necesarias herramientas que permitan identificar cuál es el programa más conveniente para el interés de cada candidato. Acá tenemos un vistazo de la página web del DEA de Colombia. En la parte superior ustedes pueden ver la ruta
DA de Colombia, la página web, la sección Estudiar e investigar en Alemania y el apartado Estudiar en Alemania. Allí van a encontrar 3 buscadores diferentes, 2 de ellos pues van a presentar la oferta de programas académicos en alemán y la oferta de programas académicos en inglés. Este es un vistazo de la apariencia que tiene ese buscador. Como pueden ver, pues se pueden aplicar diferentes criterios de búsqueda, de manera que ustedes indican el grado académico que quieren obtener, el área de estudio, la lengua en la cual quieren estudiar y van a obtener unos filtros dentro de los cuales podrán empezar a escoger cuál es el programa académico que definitivamente quieren cursar. Y por supuesto, como herramienta adicional, pues también van a tener una información adicional acerca de todas las ciudades universitarias en Alemania. Una recomendación que hacemos es que ustedes tomen el tiempo de conocer instituciones y ciudades que no son tan familiares para nosotros. Normalmente pues ciudades como Berlín, Múnich, Hamburgo, Bremen son familiares y pues asumimos que allí van a estar las mejores universidades. Pero en Alemania funciona de una manera diferente. Dado que el sistema público recibe una financiación equivalente, idéntica, todas las universidades reciben una muy buena financiación, independientemente de su ubicación, es probable que ustedes encuentren universidades de muy buena calidad ubicadas en ciudades no tan conocidas. Entonces, esta herramienta que pueden ver acá, la campaña Study in Germany, en la sección German Cities, ustedes van a poder conocer breves perfiles de cada una de las ciudades universitarias para que conozcan cuáles son las mejores opciones que tendrían en cada una de ellas. Ahora bien, con respecto a la elección del programa académico, teniendo en cuenta que ustedes están interesados en participar en el proceso de Colfuturo para el programa Crédito Beca y que allí el principal criterio de selección es el programa académico que ustedes están proponiendo, es importante que ustedes tengan una orientación para que esa elección pues, se haga de forma inteligente. Entonces, por una parte, por supuesto, deben tener en cuenta su interés personal, su perfil académico y las expectativas profesionales que tienen al respecto de esos estudios. También, pues de acuerdo con sus conocimientos actuales y el tiempo que tengan disponible, planear en qué idioma van a realizar los estudios y elaborar su propio cronograma de planeación y preparación de la postulación. En Alemania no funciona un sistema de clasificación de las universidades como si existe en otros sistemas educativos, como en el Reino Unido o en los Estados Unidos. Normalmente, como les conté hace un rato, las universidades van a tener una calidad homogénea en la medida en que reciben una financiación y un control de calidad homogéneo. Entonces ustedes pues deberían orientarse más bien por las características, las ventajas específicas que ofrezca cada uno de los programas. Una herramienta adicional que pueden utilizar es este CHE University Ranking, que es una herramienta elaborada con el apoyo del diario Die Zeit, en el cual se evalúan diferentes aspectos de un número bastante amplio de universidades alemanas y les permite que ustedes tomen una decisión un poco más informada dependiendo de qué hayan ustedes más interesante en una universidad al momento de tomar las decisiones. En el caso específico del programa DEA de Colfuturo, también ustedes tienen la opción de solicitar la asesoría del área de asesoría académica acá en Colfuturo y también la posibilidad de revisar los antecedentes de postulaciones previas que han realizado otros candidatos en las convocatorias anteriores para que puedan conocer cuál fue la valoración que tuvo determinado programa al momento en que los evaluadores de las postulaciones definieron quiénes eran los beneficiarios. En la página web del DEA de Colombia, ustedes van a encontrar una información muy útil para cualquier proceso de solicitud de cupo y admisión a las universidades alemanas, independientemente del área de conocimiento, independientemente de la universidad a la que se vayan a postular. Es importante que ustedes revisen esta sección y conozcan los detalles para que puedan ahorrar tiempo y realizar un proceso de postulación mucho más eficiente. En la parte superior encuentran la ruta, estudiar e investigar en Alemania, 8 pasos hacia Alemania y el paso 6 se refiere a ese proceso. Allí van a encontrar entonces las modalidades que aplican normalmente para la solicitud de cupo en una universidad alemana. Por ejemplo, pueden en algunos casos solicitar el cupo directamente ante la universidad, en otros casos la universidad les va a indicar que hagan uso de la plataforma UniAssist.
Y también van a encontrar allí una descripción general acerca de la documentación más frecuente que solicitan las universidades alemanas. También van a encontrar recomendaciones específicas acerca del proceso de preparación de esa documentación. Este es el vistazo, esta es la apariencia de esa sección, 8 pasos hacia Alemania, paso 6, en la página web del DEA de Colombia. Fíjense que esta información está organizada a manera de preguntas o secciones que les van guiando en ese proceso de preparación de la documentación. Insisto, es muy importante que tomen el tiempo antes de iniciar cualquier proceso de postulación. Lean, estudien, revisen esta sección porque les va a ayudar a que tengan un proceso mucho más sencillo y mucho más eficiente. En el caso de los postulantes a doctorado, pues también van a tener en esta sección estudiar e investigar en Alemania, doctorado de investigación, van a encontrar una serie de herramientas que les permiten entender cómo funcionan los estudios de doctorado en Alemania, cuál es el proceso para poder identificar un tutor, cuál es el proceso para una solicitud de cupo y cuáles son las condiciones generales para poder lograr una carta de aceptación en un doctorado en Alemania. Ahora pues vamos a completar esta información ya dentro del contexto del programa DEA ADECO el Futuro. En primer lugar, pues es muy importante que ustedes conozcan que este programa está descrito de manera muy amplia en un documento PDF que pueden consultar en la página web DEA de Colombia, becas de posgrado. Allí pues van a encontrar todos los detalles con respecto al objetivo del programa, los documentos, las condiciones y el proceso de postulación para que así pues puedan hacer una preparación muy efectiva de su postulación. Esta sesión pues obviamente va a ser mucho más enriquecedora para las personas que ya han tenido el tiempo de revisar ese documento informativo, pero a quienes no lo han revisado todavía pues los invitamos a que lo hagan lo antes posible, dado que allí hemos intentado tener toda la información de forma muy clara y precisa, de acuerdo con la experiencia de las convocatorias anteriores. Brevemente, la descripción del programa. Se trata de una iniciativa que busca apoyar a los colombianos que realizarán maestrías o doctorados en Alemania financiados a través del programa Crédito Beca de Colfuturo. El propósito es que la beca parcial otorgada por el DAD disminuya el monto del crédito que el interesado asume con Colfuturo a través de ese programa, teniendo en cuenta que ese porcentaje de crédito también más adelante, si el candidato cumple las condiciones necesarias, pues va a tener la posibilidad de que hasta el 80% de ese crédito le sea condonado. Este programa tiene la ventaja de que no tiene un límite de edad ni restricción en cuanto a la antigüedad del último título académico y que cada uno de ustedes puede elegir libremente el posgrado y la institución alemana en donde lo realizará. Está previsto que quienes participan en esta convocatoria tienen la disponibilidad de iniciar los estudios de maestría o doctorado en Alemania en el semestre de invierno de 2019, es decir, en septiembre-octubre de 2019. Aquí pues vemos la dotación que corresponde para el nivel de maestría. En un primer lugar está previsto que los interesados puedan recibir un curso intensivo de alemán en Alemania de 2 a 6 meses de duración antes de iniciar los estudios, o en caso de que el tiempo no lo permita, un curso de alemán paralelo a los estudios. Ese periodo del curso intensivo de alemán está cubierto con alojamiento, manutención y seguro médico, además por supuesto de los costos académicos de ese curso. Para las personas que van a estudiar en alemán y que tienen necesidad de presentar la prueba TestDaF como parte de los requisitos de admisión a la universidad alemana, el DAD también les reembolsa el costo de ese examen siempre y cuando lo presenten después de que se haya confirmado la adjudicación de la beca. Este programa también tiene previsto un proceso de acompañamiento bastante amplio para los becarios, que incluye un seminario de orientación para todos los becarios al momento de su llegada a Alemania y encuentros de becarios para retroalimentación y resolución de preguntas a lo largo del periodo de la beca. Está previsto también un subsidio para los gastos de viaje de Colombia a Alemania y de Alemania a Colombia. En este caso, pues el valor es un monto más o menos fijo, independientemente del valor real que cada uno de ustedes pague por sus tiquetes. En otras palabras, ustedes pueden pagar un valor más bajo o más alto, pero el DAD pues les va a reembolsar la misma suma.
Para el caso de maestría, está prevista una beca parcial de 100 euros mensuales hasta por 24 meses de duración. Esos 24 meses corresponden al tiempo de duración que está previsto para estudios de maestría en Alemania. Adicional, reciben 460 euros anuales para gastos relacionados con los estudios o la investigación, el seguro médico y de accidentes durante toda la estancia en Alemania, el seguro por daños a terceros durante toda la estancia en Alemania, y en el caso de que viajen con su esposo o esposa, también está prevista la asignación de un curso de alemán para este acompañante. La dotación para doctorado es más o menos similar. Los cambios más relevantes o el cambio más relevante es que en este caso la beca parcial ya no es de 100 euros, sino que aumenta a 350 euros mensuales y se otorga por un periodo de hasta 48 meses, es decir, 4 años, que es el periodo máximo de duración de un doctorado. Un doctorado normalmente está previsto para 3 años, pero en casos excepcionales se puede prorrogar hasta por un cuarto año. Acá también pues hay un rubro adicional de 1.000 euros para apoyar los gastos de impresión de la tesis de doctorado. En este punto es necesario mencionar que este programa tiene previstos unos costos administrativos por valor de 1.300 euros anuales. Esos costos administrativos deben ser asumidos por el becario y el becario debe incluirlos dentro del presupuesto que prepara para Colfuturo. Esto implica que, por ejemplo, para estudios de maestría con 2 años de duración, el becario debe asumir 2.600 euros en total. Para estudios de doctorado con 3 años de duración serían 3.900 euros. Hay que tener en cuenta que de todas formas la dotación total de la beca y los beneficios que recibe la persona a la que se le otorga siempre van a superar ese monto de la cuota administrativa. Como lo mencioné previamente, esa cuota se debe incluir dentro del rubro matrícula cuando ustedes preparen el presupuesto que van a presentar a Colfuturo. Y en caso de que por alguna razón no resulten seleccionados como becarios del DAD, al momento en el que ustedes vayan a hacer la legalización final del crédito, por supuesto, pues suprimirán ese monto. Acá aprovechamos para mencionarles que es muy importante que al momento en que realicen su postulación al programa Crédito Beca, deben calcular y solicitar el monto total necesario para la financiación de los estudios. Es decir, en un primer momento, calculen sus costos asumiendo que no van a recibir la beca del DAD, para que de esa forma pues no vayan a quedar de pronto con un déficit de recursos si no llegan a recibir la beca del DAD. Luego, como les mencioné, cuando ya se ha culminado todo el proceso de selección de los becarios, ustedes tendrán la opción de legalizar el valor final de ese crédito. Todos los detalles acerca de la elaboración del presupuesto y la legalización del crédito los pueden consultar con los colegas de Colfuturo en las sesiones de asesoría que ellos realizan sobre ese punto. Acá pues recordamos que este programa da la posibilidad de que el 80%, hasta el 80% del crédito otorgado por Colfuturo pueda condonarse. El porcentaje final de condonación que recibirá el beneficiario va a depender de las decisiones que tome a su regreso. Recuerden que ese porcentaje de condonación está dado básicamente por el regreso al país con el título, con la obtención del título para el cual se financiaron los estudios, montos adicionales o porcentajes de condonación adicionales por trabajar en una institución pública como docente o investigador y montos adicionales, porcentajes adicionales de condonación por trabajar fuera de Bogotá. Todos los detalles los pueden consultar en las condiciones del programa Crédito Beca Colfuturo. Ya entrando en los detalles de postulación, en el programa conjunto DAD Colfuturo, acá pues nos vamos a concentrar en las condiciones que aplican para el DAD. Como condiciones generales tenemos, ya lo mencionamos, el contar con un título de pregrado o maestría, dependiendo del nivel de estudios en el que se estén presentando. Pregrado si van a optar por una maestría o maestría si van a optar por estudios de doctorado. Deben contar con la carta de admisión al programa de estudios que van a realizar o con evidencia de que están adelantando el proceso de solicitud de cupo a una maestría o un doctorado. Deben demostrar conocimientos de inglés de acuerdo con los puntajes y los tipos de exámenes que se describen en la respectiva convocatoria. Muy importante acá resaltar que todos los candidatos que participan en esta convocatoria deben demostrar conocimientos de inglés, independientemente de que los estudios se vayan a realizar en alemán.
también habrá que demostrar conocimientos de inglés. Y para el caso de las personas que postulan cuando ya se encuentran en Alemania o cuando de pronto ya han iniciado sus estudios en Alemania, deben tener en cuenta que pueden postularse siempre y cuando no lleven más de 15 meses de residencia continua en Alemania. El procedimiento para postular se describe de forma detallada en el documento informativo PDF, cuya ruta les indiqué hace unos minutos, y se resume en 3 pasos. El primer paso es organizar los documentos solicitados por el DAD. Ya en un momento vamos a revisar cuáles son esos documentos. Esos documentos organizados en un solo archivo PDF se deben adjuntar en el paso 2 cuando se completa la solicitud en línea en la plataforma de Colfuturo. Y el paso 3 pues es sencillamente subir esos documentos, ese archivo PDF del DAD en la sección correspondiente en la plataforma de Colfuturo. ¿Cuáles son esos documentos? Acá pues una breve relación, son muy sencillos. Está por un lado un formulario con información del programa académico que ustedes van a cursar. Ya veremos detalladamente en qué consiste ese formulario. La hoja de vida que se va a elaborar en inglés o en alemán, dependiendo del idioma en el que vayan a cursar los estudios. Una carta de motivación, en este caso dirigida al DAD, que puede ser simplemente una adaptación del ensayo general que presentan para su postulación al programa Crédito Beca de Colfuturo. Como ya mencionamos, una carta de admisión a maestría o doctorado según corresponde, o la evidencia de que ya se encuentran en un proceso activo de postulación. También se requieren fotocopias sencillas, simples y traducciones libres de los títulos universitarios. Por fotocopia simple se entiende pues una fotocopia que no ha tenido ningún proceso de autenticación o certificación. Y traducción libre es el opuesto a una traducción oficial. Se trata de traducciones que puede realizar el mismo candidato y que no requieren pues una validación específica. Esto se solicita de esta manera con el fin de que se facilite el proceso de postulación de los candidatos en el marco de este programa. Pero tengan en cuenta que eventualmente, ya cuando estén presentando la documentación a las universidades, seguramente sí van a tener que completar procesos en los que se trate de documentos legalizados y traducciones oficiales. Continuando con los documentos, pues estará el certificado de conocimientos de inglés general para todos los postulantes y adicionalmente un certificado de conocimientos de alemán para las personas que van a realizar sus estudios en ese idioma. También se requiere una carta de recomendación académica y una lista de publicaciones que es opcional y únicamente para aquellos que tengan esa información disponible y la consideren relevante para el proceso de postulación. Los candidatos para estudios de doctorado adicionalmente entregarán una segunda carta de recomendación y un resumen y un cronograma de su proyecto de investigación. Todos los detalles acerca de la documentación los consultan en el documento informativo. Sin embargo, pues acá resaltamos algunas observaciones sobre las preguntas más frecuentes acerca de estos documentos. Acá me adelanto un poco para que tengan un vistazo. Este es el formato en el que ustedes van a organizar la información sobre los programas académicos en los cuales están interesados en Alemania. ¿Por qué un formato de estas características? Porque es el que va a permitir que se tome la decisión acerca de la viabilidad del otorgamiento de una beca por parte del DAD. Allí ustedes pues lo que van a resumir es la universidad en la cual están solicitando el cupo, el tipo de estudio que van a realizar, la fecha de inicio, la duración, si se paga o no matrícula, la lengua de enseñanza, todos los detalles de forma muy sencilla. Entendemos que la convocatoria se abre en un momento en el que no es posible que la mayor parte de los candidatos tengan en sus manos una carta de aceptación. Sería una carta de aceptación para el semestre de invierno de 2019 y esos procesos de admisión normalmente van a iniciar por allá en el mes de abril de 2019. Entonces, al momento en el que ustedes se presentan a la convocatoria, todavía no podríamos exigirles que tengan a la mano una carta de aceptación. Es por esa razón que les pedimos que tengan 3 opciones de programa previstas, mínimo 3 y máximo 6, y las organicen en este formato que adjuntan como primer documento dentro del paquete de documentos que van a preparar para el DAD. Más adelante, si tienen alguna pregunta específica sobre este formato, pues pueden escribirnos o enviarnos pues todas sus consultas. Pero este formato es básico para que pueda realizarse la evaluación de su postulación a nivel del DAD.
En relación a las cartas deben estar firmadas con firmas originales y su antigüedad no debe ser superior a 6 meses. En el caso de las cartas de recomendación, ustedes van a ver que el DAD tiene una sugerencia, un formato sugerido, que es básicamente un formulario en el que la persona que los recomienda completa la información, las preguntas allí planteadas. Pero no necesariamente tiene que ser ese formulario. Lo que sí deben tener en cuenta es que la persona que elabore la carta de recomendación incluya esa misma información, es decir, en una redacción libre perfectamente puede incluir esa misma información que está prevista en el formato del DAD, porque pues son los parámetros que ya están identificados como esenciales para una carta de recomendación académica. Para el caso de la hoja de vida no hay un formato sugerido o un formato estandarizado. Cada uno de ustedes puede elaborar su hoja de vida en el formato que les resulte más cómodo y más conveniente. Lo importante es que la firmen, no tienen que ponerle ningún soporte, no es necesario poner una foto y asegúrense de que tenga una extensión máxima de 3 páginas. Esa documentación que revisamos acá en esta diapositiva la deben organizar en un solo archivo PDF y deben denominarlo como se indica acá: DAD Colfuturo, el nivel de estudios y su nombre y apellido. Y esos documentos los envían a través de la plataforma de Colfuturo en la sección correspondiente dentro de las fechas establecidas. No tienen que enviar ninguna documentación al DAD. Todo el proceso se completa en un primer momento a través de la plataforma de Colfuturo. Brevemente el cronograma que aplicaría para esta convocatoria. Entonces está previsto que la convocatoria cierra el próximo 28 de febrero de 2019 y que Colfuturo comunicará sus resultados acerca de los seleccionados para el programa Crédito Beca el 14 de mayo de 2019. En ese momento también informará al DAD un listado con las 100 personas que, habiendo escogido Alemania, recibieron los puntajes más altos y que fueron preseleccionados como beneficiarios del programa Crédito Beca. Allí entonces el DAD de Alemania se comunicará con ustedes, les enviará una serie de instrucciones para que puedan completar otros procesos que culminarán con la selección de los becarios por parte del DAD. De los 100 preseleccionados, 50 becarios y 25 personas más o menos que quedan como candidatos de reserva en caso de que los otros, los candidatos originales, pues declinen o no hagan uso de la beca. Para que ustedes puedan tener un mejor desempeño en esos procesos que el DAD les va a solicitar, a lo largo de los meses de mayo y junio, pues tendremos una serie de sesiones preparatorias con ese grupo específico de candidatos preseleccionados para que puedan completar la documentación adicional, podamos hacer seguimiento acerca de cómo va el proceso de postulación a las diferentes universidades y vayamos entonces preparando todo lo necesario para que así, una vez el DAD comunique el listado de beneficiarios, también podamos entrar ya en el proceso de preparación para el trámite de visa. Esta convocatoria tiene la particularidad de que les ofrece un acompañamiento mucho más amplio al que se ofrece normalmente en cualquier otra convocatoria de becas del DAD. Y ese acompañamiento incluye un apoyo mucho más contundente para el trámite de visa. En este caso, la Embajada de Alemania en Colombia nos da la posibilidad de reservar una semana de citas para beneficiar a los candidatos de este programa. Entonces, eso pues ayuda enormemente a que sea un proceso mucho más sencillo para todos y por supuesto desde el DAD también les apoyamos para que puedan preparar la documentación de manera oportuna y adecuada. Se espera entonces que culminando ese proceso de visado en el mes de julio, el inicio de la estancia en Alemania sea en el mes de agosto para las personas que van a tomar el curso intensivo de alemán. Y los que participan en el seminario de orientación en Alemania, pues van a ser citados en Bonn en octubre de 2019. Y está previsto que todos los beneficiarios estén iniciando su posgrado en septiembre-octubre de 2019. En casos excepcionales está previsto que el inicio de los estudios se pueda aplazar hasta el semestre de verano de 2020, es decir, al mes de abril de 2020.
pero esa opción solo está prevista para las personas que van a realizar el posgrado en alemán y que requieren el curso intensivo de 6 meses como condición para poder tener la admisión. Esas personas entonces viajarían en el mes de octubre para que entre octubre y marzo completen su curso intensivo de alemán e inicien el posgrado en abril de 2020. Pero, insisto, se trata de una condición excepcional solo para esa situación. Como indicamos acá en la diapositiva, todas las fechas que tienen asterisco pues son fechas aproximadas, pero ya en la medida en que vaya transcurriendo el proceso les confirmaremos todos los detalles y les daremos el acompañamiento correspondiente. Ya cerrando esta presentación, les quiero mostrar una serie de enlaces que les permitirán recibir detalles que van a ser muy útiles en la preparación de su estancia, la selección de su universidad, la preparación de la solicitud de cupo. Y acá, pues, lo primero es invitarlos a que se inscriban en la lista de correo del DEA de Colombia, la ruta en la parte superior y el recuadro marca suscripción lista de correo. Allí pues van a encontrar un breve formulario en el que se pueden inscribir para que reciban las convocatorias o las invitaciones a los eventos, las sesiones informativas que organiza el DEA de Colombia. Para las personas que estén interesadas, pues también está la opción de que consulten otras opciones de becas que puedan ser otorgadas por el DAD o por otro tipo de organización. Acá pues este buscador de becas del DAD les permite que apliquen una serie de filtros en los cuales pues van a poder identificar financiaciones para estudios superiores que provienen, por ejemplo, directamente de las universidades alemanas, de diferentes fundaciones promotoras de educación e investigación, colegios de egresados, empresas y demás. También les sugerimos que nos sigan en las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Allí ustedes van a encontrar información relevante acerca de la difusión de las convocatorias propias del DAD, también convocatorias que otras organizaciones nos piden difundir para la promoción de estudios o investigación en Alemania, eventos de interés para las personas interesadas en la cultura o en el idioma alemán, clubes de conversación y demás. Entonces, en conjunto, estas redes sociales pues los van aproximando cada vez más a todas las opciones que tendrían, desde lo académico, lo personal y lo cultural en Alemania. Acá un ejemplo, en nuestro canal de YouTube tenemos una serie de videos temáticos, por ejemplo, en los cuales colombianos como nosotros han realizado ya sus estudios en Alemania y ahora nos cuentan cómo fue su experiencia, brindan recomendaciones, sugerencias acerca de cómo hacer más productiva una estancia de estudios en Alemania. También acá van a encontrar una serie de videos en los que se resuelven preguntas frecuentes acerca de diferentes momentos en el proceso de solicitud de cupo a las universidades alemanas. Tenemos también una serie de plegables que se pueden descargar como documento PDF o que están disponibles en muchas de sus universidades o disponibles en el Centro de Información acá en Bogotá, en los cuales la información está organizada por áreas de conocimiento. Estudiar ingeniería en Alemania, estudiar economía, estudiar derecho, artes, medicina. Entonces cada una de estas áreas está organizada de manera que el interesado pueda encontrar detalles específicos para su área particular. Otro ejemplo, pues conociendo que esta es una de las preguntas más frecuentes y relevantes, el cómo encontrar vivienda en Alemania, en la sección Estudiar e investigar en Alemania, 8 pasos hacia Alemania, el paso 8 es justamente ese, ¿cómo encuentro vivienda? Allí van a encontrar entonces una descripción breve de cómo funciona la vivienda estudiantil en Alemania y los enlaces a los buscadores, las bases de datos más frecuentes que usan los estudiantes alemanes para cumplir esta etapa. También pues quiero recomendarles estas campañas del gobierno alemán. Son básicamente 3 campañas complementarias. Por un lado está Study in Germany, que les da un contexto general a todos los interesados en estudio en los diferentes niveles, desde el proceso de conocimiento del país al que se quieren mover hasta la identificación de las universidades, las opciones de estudio, los procesos de solicitud de cupo. Todo está descrito de forma muy completa y a través de formas muy amigables, videos, instructivos muy sencillos. Entonces los invito a que conozcan esta campaña. De la misma forma, Research in Germany está prevista para los investigadores que están interesados en doctorado o estancias de investigación en diferentes niveles.
Y Make It in Germany está prevista para las personas que quieren una vida profesional a largo plazo, profesionales que quieren convalidar sus títulos y quedarse trabajando en Alemania. También, pues una de las preguntas más relevantes, la que tiene que ver con el proceso de solicitud de visa. El DAD pues no puede ofrecerles una información detallada acerca del proceso de visa, dado que es competencia de la Embajada de Alemania en Colombia. Y la embajada, para cumplir ese propósito, lo que ha hecho es elaborar una serie de hojas informativas en los que describe los requisitos para los diferentes tipos de visa y una hoja informativa acerca del comprobante de financiación, el documento mediante el cual ustedes muestran que cuentan con los recursos suficientes para sostenerse en Alemania. Entonces, pues es importante que con suficiente antelación ustedes ingresen a la página web de la Embajada de Alemania en Colombia y se vayan familiarizando con esos requisitos, con esos procesos, para que así cuando llegue el momento, pues ya sea relativamente sencillo reunir la documentación y presentar la solicitud. Aclaramos que la embajada normalmente no les va a atender preguntas directamente por teléfono o en una visita a sus instalaciones. Ellos lo que utilizan es en un primer lugar, un documento de preguntas frecuentes y luego un formulario de contacto en caso de que el documento pues no contenga la respuesta que ustedes estaban buscando. Finalmente, pues los invitamos a que asistan también a las sesiones de asesoría que ofrecemos en el Centro de Información. En el caso de maestría, se ofrecen los días miércoles a la 1 y a las 2 p.m. y en el caso de doctorado, los jueves a la 1 y a las 2 p.m. También nuestros colegas en Medellín y Cali ofrecen asesorías. En ese caso, pues ustedes deben escribir al correo electrónico que van a encontrar en la página web del DEA de Colombia y contactarlos para acordar con ellos los horarios en los que pueden recibir atención. También pues vamos a tener otras 3 sesiones informativas sobre esta misma convocatoria. Nos interesa que personas en todo el país puedan enterarse de estas opciones y que, por ejemplo, si ustedes por trabajo, estudio, por cualquier otra razón no pueden asistir a las sesiones presenciales, siempre tengan la opción de acceder a estas sesiones virtuales y recibir toda la información. Acá pues los datos de contacto. En Bogotá estamos ubicados en la dirección que aparece acá en pantalla y en la sección contacto de la página web. Respondemos también las preguntas que ustedes nos envíen al correo electrónico info@dad.co o también cuando se trata de preguntas específicas pueden llamarnos a este número telefónico. Entonces pues en nombre de todo nuestro equipo acá en Bogotá les agradezco su interés, su asistencia y ahora pues mi colega Hugo nos va a ayudar leyendo las preguntas para iniciar entonces la sesión de resolución de las mismas. Bueno, muchas gracias Luis Carlos. Estaba respondiendo a todas las preguntas que hay en el chat. De hecho, he respondido una gran mayoría de forma directa. Como pueden ver, ahí debajo les aparece como respuesta lo que yo les escribí. Sin embargo, hay algunas que he dejado para el final, de tal forma que las podemos ampliar. Me disculparán mi voz de gripa, mi voz de tarro, pero pues el frío bogotano nos tiene un poco azotados. La primera pregunta, y es que hay varias sobre el mismo tema, es sobre cuáles son los criterios del DAD para seleccionar a las 50 personas o a los que sean beneficiarios del convenio Colfuturo DAD. Bueno, el DAD en realidad no aplica criterios diferentes a los que Colfuturo ya definió. Cuando Colfuturo comunica su listado con los 100 candidatos clasificados por puntaje, esta clasificación se va a mantener hasta el final. Es decir, quien quedó primero en el ranking de Colfuturo se va a mantener como primero también para el DAD. Pero pues de acuerdo con la experiencia de los últimos años, puede ocurrir que efectivamente varias de las personas que están en los primeros lugares, por alguna razón, deciden no hacer uso del beneficio, sea porque obtienen alguna otra financiación, sea porque deciden aplazar el inicio de los estudios, pero en términos generales se va a mantener el mismo ranking que Colfuturo nos entrega. Y sobre este pues se va depurando y van saliendo las personas que renuncian voluntariamente a la beca o que simplemente no cumplen alguno de los requisitos formales. ¿A qué me refiero con requisitos formales? A la entrega de la documentación de manera oportuna a través del portal del DAD cuando ya reciban la instrucción explícita de realizar esa parte del proceso. Me preguntan sobre si se puede aplicar estando en otro país.
Sí, la convocatoria tiene previsto que puedan aplicar desde cualquier otro país. Lo importante, pues, es que tengan en cuenta que si ese país es Alemania, aplica la condición que mencioné a lo largo de la presentación. Quienes ya han estado más de 15 meses en Alemania al momento del cierre de la convocatoria no serían elegibles para participar, pero estando en otros países pueden hacerlo libremente si consideran que cumplen todas las condiciones. Sí, efectivamente, creo que con esto respondes a varias preguntas y es que pueden aplicar a pesar de que estuvieron en otro país diferente a Alemania y en ese sentido hay otra pregunta y es, ¿puedo aplicar si el programa dura solo un año en Alemania y luego continúa otro año en otro país? En ese caso no es posible, esta convocatoria tiene previsto. Normalmente todos los programas de becas del DAD, tanto los de becas completas como este de beca parcial, tienen previsto que hasta el 25% del total de duración del programa se pueda realizar por fuera de Alemania, pero el 75% se debe realizar en Alemania. Entonces, una maestría de 4 semestres permitiría que haya un semestre fuera, pero 3 de ellos se deberían realizar en Alemania. Si es un año completo fuera, lamentablemente ese programa no es elegible para ser beneficiado. Recomendaríamos que esta persona, si quiere participar, elija alguno que tenga pues una característica, sí, que máximo un semestre fuera de Alemania. ¿Se puede aplicar a dobles titulaciones entre universidades colombianas y universidades alemanas? Es posible realizarlo siempre y cuando se mantenga ese criterio de que la estancia en Alemania sea el 75% del total de la financiación. Si la matrícula supera, en este caso nos hablan de 18.000 euros, ¿cómo se cubriría por parte del DAD? Las becas del DAD no cubren el rubro de matrícula. No está previsto que haya un pago de matrícula. Si, como les mencionaba en la presentación, no es frecuente que las universidades cobren matrículas. Apenas un porcentaje relativamente bajo de la educación superior está impartida en las universidades privadas. Pero en el caso de las universidades privadas, normalmente los costos de matrícula sí son bastante elevados. Y en ese caso, si la persona toma la decisión de optar por una universidad privada, pues debería incluir ese costo de matrícula dentro del presupuesto que solicita Colfuturo, porque el DAD no lo cubriría. Respecto a las cartas de recomendación, ¿se deben incluir como PDF en el documento adjunto o se deben enviar en un sobre cerrado? En este caso no aplica, entiendo la pregunta porque en muchos otros casos sí está previsto que las cartas de recomendación vayan aparte y en sobre cerrado. Este programa es una excepción en el cual la carta se incluye como documento PDF y se adjunta con el resto de la documentación en un solo archivo. En ese mismo sentido, ¿quién recomiendas que haga las cartas de recomendación? ¿Un profesor, un jefe? Son cartas de recomendación académica, entonces se espera que sea un profesor que haya tenido una vinculación real con el estudiante. ¿A qué me refiero? A que de nada sirve que ustedes, por ejemplo, pidan la carta de recomendación del rector, el decano, alguna autoridad de la universidad, si esa persona en realidad no tuvo un contacto cotidiano con ustedes. Es mucho mejor una carta de un profesor que sí los conozca porque tomaron varias clases con él o ella, porque fue su director de trabajo de grado o porque han trabajado conjuntamente de alguna manera. La idea pues es que esta persona tenga una vinculación activa como docente universitario o más o menos reciente. A veces nos consultan, por ejemplo, sobre cartas de recomendación emitidas por profesores que están pensionados o que cambiaron de institución. Entonces, pues, habría que ver qué tanto, por ejemplo, un profesor pensionado, hace cuánto se desvinculó de la universidad y qué tan activo académicamente está actualmente. Pero la idea es que ustedes escojan a alguien que de verdad se comprometa con ustedes y pueda hablar de forma muy elocuente acerca de sus capacidades como becarios. ¿Es necesario estar admitido? No, como les mencionaba en la presentación, entendemos que los cronogramas de admisión de las universidades harían imposible en la mayor parte de los casos que ustedes pudieran tener una carta de admisión para el 28 de febrero, día en que cierra la convocatoria, porque los procesos de admisión de muchas universidades van a ser posteriores a esa fecha. Por eso es tan importante el diligenciamiento del formato que les mostraba, el que incluye 3 columnas en las que describen características de cada programa.
Lo que ustedes hacen en ese caso es identificar por lo menos 3 programas académicos en los que son conscientes de que cumplen los requisitos y en los que eventualmente van a solicitar el cupo. Pueden escoger hasta 6 programas académicos, es decir, diligenciar 2 veces el formulario con 6 opciones académicas. Y a lo largo del proceso, pues van a poder empezar a depurar y concentrarse en alguno de los procesos. Muy importante que mantengan opciones abiertas hasta el final. De manera anecdótica, por decirlo así, ocurre, por ejemplo, que algunas personas son seleccionadas por Colfuturo, luego seleccionadas por el DAD, pero se concentraron en una sola opción de estudios y al final esa universidad les dio una negativa. Entonces, al recibir esa negativa, pierden todo el proceso que realizaron por no tener una opción con la cual continuar todo el proceso y hacer uso de la beca. ¿La carta de recomendación debe ser en inglés? Sí, la carta de recomendación debe ser emitida en inglés y si no es posible que se emita en inglés, si el profesor les dice, no, yo la escribo en español, ustedes en ese caso pues tendrán que encargarse de realizar una traducción oficial de la carta de español a inglés. ¿Los documentos que se suben al DAD deben estar en inglés o se deben traducir oficialmente? No, recuerden que mencionamos que en este caso, para el efectos de la convocatoria y para documentación del DAD, tratamos de simplificarlo al máximo. Van a ser copias sencillas, es decir, sin ningún sello, sin ninguna legalización, y traducciones simples, elaboradas por ustedes mismos o por alguien que les ayude si fuese necesario. Pero no se requieren en este punto de la convocatoria y para la plataforma no se requieren traducciones oficiales ni documentos autenticados ni legalizados. Pero como les aclaraba, va a haber un momento en el que sí deben realizar esos procesos porque las universidades alemanas les van a pedir que entreguen esa documentación y al respecto en la página web del DEA de Colombia está la secuencia, la explicación para que puedan completar ordenadamente esos pasos. ¿Hay alguna restricción respecto a la elección del programa? La restricción básicamente sería la que mencionamos hace un momento. Si tienen la posibilidad, mencionamos que hay una oferta académica muy amplia en todas las áreas del conocimiento y que es bastante grande a nivel de las universidades públicas. Pero si definitivamente ustedes deciden escoger un programa en una universidad privada en el que les van a cobrar matrícula, pues deben ser conscientes desde el principio que ese costo lo van a tener que asumir ustedes con el monto que solicitan como crédito a Colfuturo. Entonces, pues en un primer momento nuestra recomendación es que pues se vayan, tengan como primera opción la oferta académica de las universidades públicas. Si no soy elegido por el DAD, ¿puedo renunciar a Colfuturo? Sí, está previsto pues que ustedes continúan un proceso en el cual que culmina en el momento en que ya se acercan con Colfuturo a legalizar la adjudicación del crédito. Y en el caso del DAD se concreta en el momento en el que ya reciben los documentos que confirman la adjudicación de la beca y todos sus beneficios. Pero pues sí puede ocurrir, si por alguna razón no completan ese proceso, pues por supuesto tienen todo el derecho de declinar. Pero la recomendación es que desde el principio pues se informen acerca de cuáles son las condiciones para que así puedan tomar una decisión y pues digamos que desde el principio vayan con la certeza de si van a poder iniciar o no los estudios. Me preguntan si se puede aplicar a el DAD y simultáneamente a un convenio con el Reino Unido. En ese caso, no, solo se puede aplicar a un convenio a la vez. En este caso, si están interesados en una maestría en Alemania, aplicar al DAD. Permítame, voy leyendo otras preguntas. Si apliqué en el pasado, ¿puedo volver a aplicar? Sí, no hay ninguna restricción en cuanto a la postulación, siempre y cuando no haya sido becario en el caso del DAD. Si usted ya fue becario del DAD para maestría, por ejemplo, no puede volver a solicitar una beca para maestría. Podría solicitar una beca para estudios de doctorado. Usted puede ser becario del DAD en todos los niveles de formación, pero no puede tener una beca para el mismo nivel. Si la persona está en su último semestre de pregrado, ¿puede aplicar a la convocatoria? Está previsto que si la persona es consciente de que para el momento
del cierre de la convocatoria ya culminó todos los requisitos académicos y administrativos de su universidad para el otorgamiento del título y solo le falta, por ejemplo, la ceremonia de grado, la universidad podría en ese caso entregarle un certificado donde informe esa circunstancia y ese certificado pues sería aceptado tanto por Colfuturo como por el DAD mientras esa persona recibe el título y aporta ya el título más adelante. Eh, si una maestría comienza en abril de 2020, ¿cuál sería el momento ideal para aplicar a esta convocatoria? Para las personas que tienen ese inicio, deberían aplicar en este momento si la maestría es en alemán. Lo que les mencionaba, en ese caso tendrían la ventaja de que van a recibir el curso intensivo de alemán de 6 meses, iniciando en octubre de este año y perfectamente pues podrán iniciar los estudios en abril de 2020. Pero si está previsto que la maestría inicie en ese periodo, pero se va a cursar en inglés, tendrían que esperar entonces hasta la convocatoria del año entrante y en ese caso pues financiar el primer semestre por su cuenta y a participar en la convocatoria para buscar la financiación a partir del segundo semestre. Bueno, Luis Carlos, yo creo que con esto vamos cerrando. Ya hemos respondido a la mayoría de preguntas. Hay unas muy específicas que preferiría que las remitieran a Colfuturo, que son de otros temas como maestrías en Italia, doctorados en Italia, que no te las voy a hacer a ti porque eres de Alemania. No sé, una última recomendación para cerrar la sesión. Bueno, la recomendación es que desde ahora conozcan que cuando ustedes toman la decisión de escoger Alemania como destino de estudios, están involucrándose en un sistema educativo e incluso en una sociedad diferente a la nuestra. Entonces, esto implica que desarrollen un mayor grado de autonomía, un mayor grado de responsabilidad, se informen adecuadamente. Normalmente las universidades van a tener disponible toda la información y van a esperar que ustedes, pues si están realmente interesados, tomen el tiempo para leer esa información. Es decir, no pregunten cosas obvias que van a encontrar publicadas o descritas en las páginas web de las universidades, porque pues esto ya empieza, digamos que a generar pues como una mala impresión de ustedes como candidatos. Tómense el tiempo de revisar la información que ellos han preparado, asimismo en el caso de las diferentes convocatorias, y remitan siempre sus preguntas de forma muy ordenada. Eso nos permite también darles una respuesta mucho más concreta y asegúrense de que están dirigiendo las preguntas a quien efectivamente corresponde. En este tipo de procesos pues hay muchos actores involucrados. En este caso pues acá en Colombia estaríamos el DAD y Colfuturo, pero hay preguntas que por ejemplo ustedes deben dirigir a las universidades alemanas cuando ya se trate de características específicas de los programas. Por supuesto, nosotros aquí no podríamos darles detalles acerca de esa información. También pues desde ahora elaboren un cronograma propio que les permita a ustedes planear sus tiempos y tomar decisiones oportunas acerca de la conveniencia de participar en esta convocatoria o de pronto prepararse y presentarse en una convocatoria futura. Serían por ahora las recomendaciones generales. Recuerden pues que estamos para brindarles toda la información que requieran y los esperamos en las próximas sesiones. Muchas gracias a todos.